Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy comenzamos otro día más para tener el discipulado familiar de la Iglesia Bautista Ríos de Agua Viva. Mi nombre es el pastor Luis Caraballo y quiero hacerte unas preguntas para comenzar. ¿De qué forma tú ves la presencia del Señor en tu vida? ¿Favorecemos más la bendición de Dios o favorecemos la presencia de Dios? ¿Y qué impacta o cómo se refleja nuestra vida una vez que la presencia de Dios está con nosotros? Hoy vamos a hablar, ser un siervo de su presencia. Y queremos comenzar con un versículo bíblico. Este discipulado, antes de nada, es complementado con lo que es el libro de Pastor Miguel Núñez de Siervos para su Gloria, lo que estamos utilizando como referencia. Y hoy queremos hablar sobre qué significa la presencia de Dios en nosotros. Y en Éxodo 33, 13 y 15 dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y él respondió: mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Cuando hablamos de un siervo de su presencia, nos referimos al creyente que anhela vivir la presencia de Dios y que está dispuesto a pagar el precio que sea necesario para que esta presencia no sea parte de él. Dios siempre está presente, eso lo sabemos. Cada pulgada del universo, dada su omnipresencia. Pero cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios, nos referimos a su actividad expresada en nuevas conversaciones, arrepentimiento, hábitos pecaminosos de parte de los creyentes, fortalecimiento de matrimonios, gozo en la vida de la iglesia y crecimiento a la imagen de Cristo de una forma evidente. Lo que queremos expresar con eso es que una vez que nosotros estamos en la presencia de Dios, esa presencia del Señor nos hace percibir un aroma, o lo que podemos decir, ¿verdad?, de esa manera, y es que cuando nosotros salimos de la presencia de Dios, matrimonios, esposo, esposa, jóvenes, niños, todas aquellas personas que estén en la presencia de Dios, el impacto que da al mundo es algo diferente. Y no reflejamos lo que es nuestra vida pecaminosa o la vida mundanal, sino reflejamos aquellas cosas que Dios ha hablado en nuestras vidas porque hemos estado en la presencia del Señor. Estas cosas no necesariamente están presentes en cada creyente, ni tampoco están presentes en cada iglesia. Es difícil definir cómo se manifiesta el anhelo de un creyente por la presencia de Dios. Pero Moisés es un buen ejemplo que vamos a estar utilizando y es un líder que tiene unas características especiales. Mientras más estudiamos la vida de Moisés, más nos impresiona su vida, su testimonio como líder, su sabiduría y su legado nos impresiona. La intimidad con Dios que Moisés recibió. Nos impresionan sus peticiones, sus resoluciones, su paciencia, su sentir por el pueblo de Dios, su deseo incesante de conocer más de Dios, de vivir en intimidad con Él. Moisés no se conformaba simplemente con que hablaba con Dios, sino tenía una pasión porque el Dios nunca lo abandonara, que su presencia estuviera con Él. Algunos recordarán que en el momento temprano, cuando la travesía de los 40 años en el desierto, hubo un incidente extraordinariamente pecaminoso en la vida del pueblo hebreo. Moisés había subido al monte a hablar con Dios y a medida que los días fueron pasando, el pueblo se impacienta y presionó a Aarón, el sumo sacerdote y hermano de Moisés. Y este hombre, escogido por Dios, no solo cedió ante la presión, sino que puso de manifiesto que aunque él había salido de Egipto, Egipto no había salido de él.
Hoy vemos personas que reconocen que Dios ha transformado sus vidas, pero aún en lo que están reflejando, esa transformación en Cristo Jesús, todavía denotan que todavía no han salido de Egipto, todavía no han salido de su vida carnal. Toda la idolatría que el pueblo había aprendido en 400 años, imagínense usted, en 400 años de esclavitud, en aquella tierra, salió a relucir ese día cuando Aarón formó un becerro con todo el oro que el pueblo ofreció para tal ocasión. Eso está en Éxodo 2. Como consecuencia, Dios amenazó al pueblo con no seguir con ellos hacia la tierra prometida, para evitar destruirlos en el camino, porque al ser un pueblo tan pecaminoso, sus acciones provocaban a Dios constantemente. Esta noticia entristeció mucho al pueblo. Por tanto, Moisés se propuso hablar con Dios en respuesta a ese anuncio que les acaba de hacer. Una situación muy difícil. El pueblo había sido rebelde o desobediente contra Dios y Dios había decidido que en ese mismo momento su pueblo, ya él no caminaría con su pueblo. En el texto de Éxodo 33, 12 al 23, que lo vamos a leer más adelante, y aquí estamos resumiendo, llaman poderosamente la atención las peticiones de Moisés para con Dios. Él se dirigió al Señor de la siguiente manera, escuche bien, versículo 13, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Versículo 13 también, que halle gracia ante tus ojos. Versículo 15, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. No hay una sola petición egocéntrica de parte de este siervo. Todas y cada una de estas cosas tenían que ver con la persona de Dios, lo cual habla de un siervo que vive de manera diocéntrica y nos deja ver que este es un hombre de la presencia de Dios. Añoramos nosotros tener la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace que nosotros en nuestras vidas no tengamos esa pasión por la presencia de Dios? Este es un libro que trata, obviamente, que lo que utilizamos, ¿verdad?, de referencia, dice ser antes que hacer, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Es importante que enfaticemos, que dice Miguel, la necesidad que tenemos todos los que deseamos servir al Señor, de que nuestro servicio fluya de nuestra relación diaria y continua con nuestro Dios. Nosotros nuestra relación enfatizamos y trabajamos en que todo lo que nosotros estamos en la presencia del Señor, vamos a reflejar eso en nuestra vida completamente. Es impresionante que cada vez que nos enteramos de la caída, por ejemplo, de cualquier siervo de Dios, invariablemente volvemos a leer que el tiempo de oración había mermado. Vemos a las personas que su oración cesó o que ya no estaba caminando en intimidad con el Señor. Cuando caminamos con Dios, su presencia aleja el pecado de nosotros, y cuando entramos en una práctica de pecado, ese pecado nos aleja de Dios. Tenemos que entender eso. Dios está con nosotros, reconocemos que nosotros somos siervos o hijos de Dios, hijos de Dios, y servimos a un Dios que está con nosotros, que está en todo lugar. Pero a la medida que nosotros abundamos en el pecado, el Señor comienza a alejarse de su pueblo, de su gente, porque Dios no se lleva con el pecado. Sin embargo, nosotros, bajo los argumentos, ¿verdad?, que son reconocibles en nuestras vidas, que son argumentos de gracia, que no merecemos esa misericordia y que Él camine con nosotros y que su Espíritu Santo esté con nosotros. Aún así, nosotros entonces, cuando estamos en nuestras vidas continuamente de pecado, no reconocemos cuando Dios se nos ha alejado. Pero a la medida que caemos entonces en un pecado y sale a la luz, entonces es que nos percatamos que nuestro tiempo devocional ha mermado, que nuestro tiempo de oración ha mermado, y entonces lo reflejamos en esos actos. Eso fue así en el Antiguo Testamento, lo fue también en el Nuevo Testamento, y lo ha sido a lo largo de toda la iglesia, toda la historia de la iglesia. Ahora bien, caminar con Dios no es hacer el devocional al día, aunque está claro que eso nos ayuda a formar la intimidad con Dios.
Lamentablemente, muchos que tienen una práctica devocional no exhiben el carácter de Dios en sus vidas, porque muchas veces durante ese tiempo se lee la Biblia y se le marca, pero desafortunadamente la Biblia no marca la vida del que la lee, y de ahí sus frecuentes caídas. Miguel nos dice: no hay nada peor que desarrollar un estilo de vida farisaico, porque seguir una rutina diaria de oración y devocional nos convence muchas veces de que estamos bien, cuando en realidad esos ejercicios, más que ser espirituales, han pasado a ser rituales con los cuales Dios no se complace. Ahora vamos a cómo piensa un siervo de su presencia. Vamos a comenzar nuestro tema. Para abordar este punto vamos a ir a Éxodo 33 para que podamos referirnos a él de manera recurrente, o sea que vamos a ir continuamente a este texto a lo largo de todo el discipulado. Después del incidente del becerro de oro, Éxodo 32, Dios decidió distanciarse del pueblo de Israel, así que le informó eso a Moisés, Éxodo 33. Ante tal anuncio, Moisés reaccionó, y las palabras que siguen reflejan el diálogo entre ambos. Recordemos que Moisés y Dios tenían un diálogo allí cara a cara, donde tenía esa facultad para ir a la presencia de nuestro Señor. Dice el versículo 12, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo en tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios le había dicho a Moisés que no iría en medio de ellos, y que en su lugar enviaría un ángel para que los acompañara hasta llegar a la tierra prometida. Así que Dios mantenía su promesa de hacerlos llegar hasta allá, pero cambiaría la relación con el pueblo, la intimidad con alejarse. Ya no iría su presencia manifiesta con ellos, sino un ángel. Dios consideraba a los israelitas como su pueblo, pero ahora estaba tan disgustado con ellos que dejó de llamarlos mi pueblo. Y simplemente, note bien que dice, comenzó a referirse a ellos frente a Moisés como el pueblo que ha sacado de Egipto, según lo que vemos en Éxodo 33:1. Esto refleja que Dios se había comenzado a apartarse del pueblo, y lo manifestaba con las siguientes palabras. Mire lo que dice el versículo 2 y 3 de Éxodo 33. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, el hitita, el fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no seas que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz.
Ahí vemos al Señor molesto con su pueblo, porque la manera como Él los había sacado de Egipto, estaban allí esclavizados, los había sacado enviándole 10 plagas con el siervo Moisés, utilizando al siervo Moisés. Y cuando los saca, inmediatamente los confronta al frente de un mar, y atrás estaba el faraón, y vemos cómo el Señor abre el mar y con maravilla, con hechos asombrosos, liberó su pueblo. Y en este momento, cuando sale Moisés de allí, del lugar donde estaba, que están allí en el monte, vemos allí cómo abandonaron al Señor. Él dice que es un pueblo duro de servir, y él dice: yo no caminaré con ellos, no sea que yo los vaya a destruir en el camino. Moisés entendió el mensaje perfectamente bien. Como lo entendió, entonces él toma acción, se preocupa, se turbó, se entristeció. Con todas estas emociones en su interior, Moisés le respondió al Señor: mira, tú que me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Éxodo 33:12. Moisés estaba preocupado porque aunque Dios le anunció que enviaría un ángel, iría delante de ellos hasta la tierra prometida, no le reveló la identidad de ese ángel. Entonces Moisés le manifestó que había algo que le preocupaba aún más. ¿Y saben qué era? Que él no fuera con ellos, que Dios no estuviera caminando con ellos, que la presencia de Dios no estuviera con su pueblo, al lado de ellos. Parece ser que Moisés fue parece ser como si fuera presuntuoso, ¿verdad?, al hacerle este tipo de preguntas al Señor, pero fue debido a conformarse, no debió conformarse con lo que Dios mismo prometiera. Parece ser que Moisés fue un tanto presuntuoso al hacerle ese tipo de preguntas al Señor, y que debió conformarse con que Dios mismo prometiera enviarles un ángel, pero esto no lo conformaba, porque nunca había corrido detrás de un ángel. Él quería la presencia de Dios, y nada fuera de su presencia lo satisfacería. Un ángel era símbolo de protección divina, hasta el punto de que cuando Dios lo promete, le dice que por medio de él echará fuera a las tribus que en ese momento estaban ocupando la tierra prometida. Por tanto, este ángel representaba una bendición y una protección. Sin embargo, Moisés no buscaba una bendición, él quería al que bendice. A veces nos preguntamos, decíamos al principio, ¿qué para nosotros es más importante? ¿La presencia de Dios o la bendición de Dios? ¿Sabe qué? A veces nosotros lo que estamos buscando es la bendición de Dios. La bendición es buena, pero la búsqueda del que bendice es mejor. Moisés no quería lo bueno, quería lo mejor. En estos tiempos donde estamos pasando por la pandemia, reconocemos que hay mucha gente que está buscando continuamente al Señor, porque ahora que están en aflicción, ahora que están en la situación, pues se han acercado a la presencia de Dios, pero lo que se aproximan muchas veces a Dios buscando la bendición, buscando que les proteja, buscando que salgamos de todas las condiciones que nosotros tenemos y que la pandemia termine ya. Muchos líderes y ovejas desean tiempo con Dios, pero durante ese tiempo de intimidad suelen buscar más sus bendiciones que al Dios mismo. Muchas veces llegamos a la oración, llegamos al tiempo donde estamos postrados ante la presencia de nuestro Señor, y lo que nosotros vamos allí es a pedir y a pedir. Y no nos conformamos que simplemente al estar allí, ya la presencia de Dios, al nosotros pedir perdón por nuestros pecados, la presencia de Dios está allí con nosotros. Eso debe ser suficiente. Quizás esa es la razón por la que tendremos que buscar a Dios más frecuentemente cuando estamos en necesidad que cuando las cosas van bien. Vemos que cuando estamos muchas veces en necesidad,
procuramos acercarnos más al Señor. Es como si le dijéramos a Dios, no lo necesitamos tanto cuando las cosas caminan bien. Mientras todo vaya bien, nosotros nos olvidamos muchas veces de nuestro Señor. Entonces, en ocasiones, Dios tiene que permitir ciertas dificultades en nuestras vidas para volver a producir en nosotros un anhelo de estar con Él. Si así es como solemos buscar a Dios, debemos darnos cuenta de que no lo estamos buscando a Él, sino que estamos procurando sus bendiciones. No buscamos directamente a Dios, sino lo estamos buscando con algo ulterior, con un propósito escondido, que es que nos bendiga, no que nosotros podamos encontrarnos con la presencia del Señor. Ese tipo de discípulo se hubiera conformado, por ejemplo, con el caso de Moisés, perfectamente bien con la compañía de un ángel, pero Moisés no. Es un grave problema que los hijos de Dios se conformen con tan poco en su relación con Él. Dios solucionará sus problemas sin tener una relación íntima con Él. La mayoría de los hijos de Dios se conformarían con tener los problemas resueltos sin experimentar jamás su presencia manifiesta. Qué gran lástima y qué gran pena. Mire, por ejemplo, Adán y Eva. Estaban allí, sus problemas estaban todos resueltos, gozaban de la presencia del Señor, el Señor caminaba con ellos. Y cuando el hombre peca, Eva y Adán pecan, el Señor tiene que sacarlos de allí del paraíso, donde estaban allí con la presencia de Dios y sus problemas estaban resueltos. Sin embargo, porque el hombre quiere ser igual a Dios, entonces cae en pecado. La mejor evidencia de que Moisés no buscaba nada que no fuera la presencia de Dios Altísimo son las siguientes palabras. Miren lo que dice en versículos 12 y 13. Te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Además has dicho, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Moisés pudo haber dicho al Señor, si en verdad que he hallado gracia ante tus ojos, no me hagas pasar por todo el trabajo de este desierto. Pero no lo hizo. Pudo haberle dicho a Dios que lo hiciera llegar pronto a la tierra prometida, pero tampoco lo hizo. O quizás pudo haberle requerido al Señor que le mostrara la distancia que le faltaba por recorrer. Pero no escuchamos nada de eso. Todas esas peticiones insignificantes para Moisés. Moisés no solo quería una cosa, la presencia de Dios. Moisés repite las palabras de Dios, entonces le dice, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Versículo 13. Qué petición tan extraordinaria. Dios quisiera que ver grandes cantidades, inclusive en mi persona, que nosotros podamos ir ante la presencia del Señor y decirle, Señor, yo solamente quiero tu presencia. Yo vengo aquí, Señor, para arrodillarme porque yo deseo tu presencia, Señor. Y sin duda, Dios cambiará la vida de cada uno de nuestros familiares, cambiará la vida de cada uno de nuestros miembros de nuestras iglesias, cuando nos humillamos ante la presencia del Señor para arrodillarnos allí y clamarle, Señor, simplemente, Señor, queremos tu presencia con nosotros. Moisés quería conocer los caminos de Dios, cómo opera, cómo trabaja, cómo orquesta la historia. Y entonces vamos a ver unas recomendaciones para cómo conocer, cómo ser un siervo que desea conocer sus caminos. Primero que nada, vamos a ver seis formas que vemos que cómo conocer los caminos del Señor. Un siervo de su presencia
conoce su debilidad y su necesidad de Dios. No podemos ir allá ante la presencia del Señor o sin embargo caminamos inclusive sin orar en nuestro tiempo de nuestras vidas porque nos creemos autosuficientes. Nos creemos que podemos nosotros con el mundo. Ya yo soy un hijo de Dios, ya la camino y no me importa nada de lo demás. Nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades y que necesitamos de Dios todos los días y a cada momento. Moisés no solo le pide a Dios que le muestre sus caminos, sino que le ruega que le haga conocer sus caminos. No solamente le pide verlos, sino también quiere él conocerlos para poder caminar por allí. Dios tiene que hacer que nosotros conozcamos sus caminos, porque de lo contrario, escuche bien, jamás llegaríamos a conocerlos. Esto implica dos cosas: que Dios tiene que revelarnos esos caminos o nunca seremos capaces de verlos por nosotros mismos. Segundo, Dios tiene que orquestar las circunstancias en nuestra vida que nos obliguen a ir en su dirección, o siempre estaremos transitando por el camino equivocado. Damos gracias a Dios porque aun cuando Dios nos ve que hemos desviado de nuestros caminos, Dios orquesta las situaciones, ya sean las pruebas, ya sean las situaciones, tentaciones en nuestras vidas, que nos ayudan a nosotros enfocarnos, a dirigirnos en el camino del Señor. Segundo, vemos que un siervo de su presencia posee una sed continua de Dios. El que está en la presencia de Dios no se satisface con simplemente ir en la mañana y estar allí en la presencia de Dios, sino que continuamente durante el día queremos estar en la presencia de nuestro Dios. Esta última petición de Moisés es extraordinaria. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. En vista de que había hablado con Dios en el desierto, frente a la zarza ardiente, que Dios había hablado con él antes de cada una de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, y que Moisés había pasado 40 días con Dios en la cima del monte Sinaí, y de que hablaba con Dios cara a cara. Pero aún así, extraordinariamente, Moisés le pide a Dios que le enseñe sus caminos para conocerlo mejor. El deseo de Moisés de conocer a Dios era insaciable. Cuando nosotros estamos con la presencia del Señor, si lo quiere relacionar con la sed, es una sed que nunca se sacia. Una sed que tenemos continuamente de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así brama nuestra alma, decía el salmista. Nosotros tenemos que tener ese deseo, bramar, gritar, de desear el agua que nos hace falta en nuestras vidas y en la presencia de nuestro Dios. Entonces podemos entender por qué Dios lo miró al ver cómo reaccionó Moisés, por qué Dios lo miró con agrado, y que por qué Moisés encontró gracia ante sus ojos. Sabemos que la gracia de Dios siempre es inmerecida, pero hay una parte que le toca al hombre en el ejercicio de su voluntad, y esa parte puede agradar o desagradar a Dios. Si en nuestras vidas nosotros no reconocemos que tenemos que buscar esa voluntad de Dios continuamente, déjeme decirle una cosa: nos vamos a desviar en nuestro camino y vamos a estar cayendo en los pecados y desagradando a nuestro Salvador. La mejor ilustración de lo que acabamos de decir es la adoración de Caín y Abel. En el texto de Génesis 4 nos dice: y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Los dos ofrecen ofrenda, y ofrendas diferentes ambas, en materiales como estaba ofreciendo, pero no tenía que ver con lo que estaba ofreciendo, sino de la forma como lo estaba ofreciendo.
A veces nosotros ofrecemos lo que son ofrendas a Dios, pero las hacemos que desagradan al Señor porque las hacemos de mala gana ante un Dios que está pidiendo, no que nosotros le adoremos todo el tiempo, en el sentido de que digamos, no, a mí me basta con ir y cantar en la iglesia, orar en la mañana. No, eso no. Dios quiere que nosotros estemos en su presencia continuamente y que tengamos esa sed por buscar de Dios. Claramente esto implica que hay formas de caminar con Dios que hacen que nos visite con su favor, y hay otras que hacen que nos tenga que visitar con disciplina. El deseo número 1 de Dios para sus hijos es que lleguemos a conocerlo cada vez más. Esa es la mejor manera de garantizar que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Es además la mejor forma de vivir la vida de plenitud que Cristo compró con sus redimidos. Eso está en Juan 10:10. Dios nos ha dejado su palabra escrita, la cual representa la mejor revelación de su carácter. Tenemos que leerla, pero también tenemos que obedecerla. No nos basta, como hemos dicho en los discipulados anteriores, no nos basta simplemente con leer, sino tiene que terminar en esa obediencia. Si nos hace falta el deseo de leer la palabra, debemos pedírselo a Dios hasta que el deseo llegue a nuestras vidas. Pedírselo a Dios porque como bien dice el libro de Santiago, no tenemos por qué no pedimos. Santiago 4:2. Para saber si Dios se complació en la oración de Moisés, solo necesitas prestar atención a las palabras que forman parte de la respuesta que le dio. Mire lo que dice, versículo 14. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Vemos allí que cuando Dios había decidido que no iba a caminar con su pueblo, que iba a enviar un ángel, todavía no lo había recibido ese ángel. Moisés le pregunta y le dice, ¿cuál es el ángel que va a estar? Porque no lo ha visto. Sin embargo, cuando Dios ve en Moisés a ese siervo de Dios que anhelaba estar en la presencia del Señor, que no quería nada, que no quería moverse de allí, sino era que la presencia de Dios estuviera con él, entonces Dios dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. La presencia de Dios da descanso. Ahora en los momentos de angustia, ahora en los momentos de tribulaciones, ahora en los momentos de incertidumbre, Dios da descanso por su presencia. Tercero, un siervo de su presencia desea conocer la voluntad de Dios para obedecerla. Cuando Moisés pide a Dios que le muestre sus caminos, en esencia estaba pidiendo que le mostrara su voluntad. Esa debe ser la petición del cristiano en todo tiempo. Señor, quiero conocer tu voluntad. Para mucha gente, lo que significa la voluntad de Dios parece ser algo que es extraño o algo que es abstracto, porque ¿qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Una gente los busca en revelaciones, otros ven profecías de niños a través de la internet, o otras personas que tratan de traer cosas nuevas, y esas cosas motivan a muchas personas a hablar sobre el tema. Pero la palabra de Dios ha sido revelada, el canón ha sido cerrado. Dice la palabra que no le quite ni le añade nada a la palabra del Señor. La voluntad de Dios está en su palabra. Tenemos que leerla, tenemos que buscarla. Recordemos que cuando los discípulos vinieron a Cristo y le pidieron que les enseñara a orar, esta fue la parte de la respuesta del Señor. Dice Mateo 6:9-11, orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día.
El siervo de su presencia desea conocer la voluntad de Dios, pero no se queda allí, sino para obedecerla. Cuarto, un siervo de su presencia disfruta de las bendiciones de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, debemos disfrutarlo. No debemos hacer como refunfuñando y dando patadas y haciendo malabares como niños en nuestras vidas, sino tenemos que gozarnos en eso que Dios ha hablado en nuestras vidas, porque es lo mejor, lo que nos conviene. A veces ni la entendemos. A veces ni entendemos qué es el propósito que Dios tiene, pero Él ha hablado claro a través de tu vida y tú sabes lo que Dios te ha dicho. Debemos obedecer, pero disfrutar esas bendiciones con la voluntad del Señor. El resultado de andar en los caminos de Dios es nuestro descanso. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Eso 33:14. Vemos que cuando estamos en la presencia del Señor, encontramos la voluntad de Dios, entonces eso nos da tranquilidad y paz y descanso. Nuestro cansancio emocional o espiritual no es necesariamente el producto de luchas espirituales como se enseña hoy, aunque hay luchas espirituales, damos por seguro de eso. Más bien el resultado de varias posibilidades o de todas a la vez, de no andar en sus caminos, de hacer las cosas en la carne y no en el espíritu, de hacer más cosas de las que Dios nos ha ordenado hacer, eso pasa mucho, y de caminar sin su presencia. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros queremos trabajar en la obra del Señor. Primero tenemos que ser antes que hacer. Tenemos que llegar a la presencia de nuestro Señor, encontrar esa voluntad, y el que está edificando la casa, que es nuestra vida, no somos nosotros. El que edifica nuestra casa es nuestro Señor. Si Él no está operando, estamos trabajando en vano. Quinto, un siervo de su presencia está interesado en la fama del nombre de Dios y no en la propia. Interesante, porque nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas que el famoso sea Dios y no nosotros. Que nosotros, que somos una constante en nuestras vidas de tratar de robarle la gloria al Señor, de tratar de sacar a Dios del trono y sentarnos nosotros, tenemos que reconocer que en lo que nosotros estamos haciendo queremos poner famoso a nuestro Salvador. Observa detenidamente el próximo razonamiento de Moisés. Mira lo que dice el versículo 16. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés crece en cada prueba que él está enfrentando. Su preocupación es que pueda claramente, que quede claramente establecido que Jehová no es como los demás dioses y que el pueblo de Jehová no es como los demás pueblos. Nosotros, al caminar con Dios, y cuando nosotros servimos a las masas, servimos a la gente, servimos como líderes, servimos en nuestros trabajos, si tenemos un trabajo secular, si donde nosotros estemos trabajando, la gente nos va a observar y nosotros vamos a ser famosos a nuestro Dios diciéndole: la gloria es de Dios. Y cuando la gente vea cómo Dios protege a su pueblo, cómo dirige a su pueblo, exaltamos el nombre de Él y le presentamos por medio del Evangelio el plan de salvación. Sexto, un siervo de su presencia desea la gloria de Dios y no la propia, lo que estábamos hablando ahora.
gracias a que Moisés intercede ante Dios por el pueblo, él le afirma una vez más que su presencia irá con ellos hasta la tierra prometida. Sin embargo, parece que Moisés tenía sus dudas al respecto, pues hacía solo unos momentos que Dios le había dicho que ya no iría con ellos. Y tal vez por eso hizo la siguiente petición. Entonces Moisés dijo, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés tenía como una serie de dudas y él dice, no, muéstrame tu gloria, Señor. Moisés primero le pide a Dios que le muestre sus caminos, versículo 13, con el propósito de poder conocerlo mejor, versículo 13 al final. Y finalmente le ruega al Señor que le muestre su gloria para poder adorarlo mejor, versículo 18. Y el Dios respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia de que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. El Señor no solamente se mostró su gloria, vemos más adelante cómo y leímos en los versículos cómo el Señor se le revela a Moisés en la roca. Él está allí y ve sus espaldas, no lo podía ver completamente. Dice que él simplemente estuvo en el momento, en esa presencia del Señor, y vio su gloria para que la pudiera reflejar al pueblo del Señor. Ahora vamos al otro tema. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer sus caminos. Y Dios comenzó a mostrar sus caminos a Moisés desde el mismo momento en que lo llamó en medio de la zarza ardiente. Éxodo 3, 1 al 12. Para aquellos que deseamos caminar con Dios en intimidad de corazón, conocer sus caminos, es de vital importancia, por tanto, que veamos a continuación algunas características de esos caminos. Vamos a ver 4 características. La primera, los caminos de Dios son de sanidad. A la medida que nosotros vemos al pueblo del Señor caminando por el desierto, por medio de 40 años en el desierto, vemos que la presencia de Dios estaba con ellos, porque se lo había prometido a Moisés, pero también vemos que hay un proceso de sanidad de su pueblo, de estar purgando a su pueblo, a ir quitando a aquellas personas que no tenían el temor de Jehová, el temor reverencial a nuestro Dios. Recuerde que aquellas personas que salieron de Egipto, aun cuando eran el pueblo de israelita, no todos eran seguidores de Dios, no todos querían conocer a Dios con esa fidelidad. Sin embargo, Dios les da las promesas a ellos y les dice, enséñales a tus hijos y los hijos a sus hijos, para que desde donde los habían sacado recordaran lo que Dios hizo a través de Moisés, utilizando a Moisés, y cómo los liberó de ese pueblo con esas plagas que vinieron a atormentar al faraón, para liberarlo, y ver los portentos, los milagros que hizo, lo que bajaba del cielo, el maná que caía del cielo, que vean bendiciones. La sanidad de Dios en ese camino comienza a transformar nuestras vidas. A veces no nos gusta ese tiempo de sanidad, porque queremos la sanidad física, pero la sanidad espiritual, que es la que representa el que nosotros seamos transformados y quitar de ese pecado que tenemos nosotros en nuestro caminar, eso a veces no nos gusta porque duele. Segundo, los caminos de Dios son soberanos. Nosotros creemos que Dios es soberano y lo sabemos, y a veces nos jactamos en nuestras voces diciendo, Dios, tú eres soberano. Pero cuando Él ejerce su soberanía, nosotros no queremos esa soberanía. El Señor dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. Dios es soberano, Él lo decide. Tercero, los caminos de Dios son de fidelidad. Él permanece fiel cuando nosotros le fallamos continuamente. Los caminos del Señor son de fidelidad. Él sabe lo que está haciendo. Él ha prometido el cuidado a su pueblo. En estos momentos, cuando vemos gente
que fallece tal vez por producto del coronavirus. Vemos que hay gente que se piensa que Dios no está en control de las situaciones. Y alguna gente piensa de que, mira la fidelidad de Dios, esa persona perdió la vida, pero es que Dios promete, así como decía Pablo, decía, si estoy vivo, glorifico a Dios, y si muero, también. Y él decía, no sé qué escoger, en dónde voy a estar. Cuando nosotros tenemos una verdadera relación con el Señor, nosotros sabemos que Dios es fiel y que siempre ha sido bueno con nosotros. Cuarto, los caminos de Dios son inescrutables. No los podemos tal vez medir. De hecho, es lo mismo exactamente lo que Romanos 11:33 dice. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. Su sabiduría supera la nuestra. Él es quien escribe la historia, y cuando la escribe, conoce el final desde el principio. Cuando yo estoy consciente de que ya Él escribió todo, ya Él sabe el propósito que tiene al final, nosotros tenemos que recostarnos sobre el que escribió la historia, no nosotros. Nosotros queremos moldearla, la queremos trabajar. Decíamos los otros días sobre José, la vida de José, cómo José podía haberse quejado, él no tenía la culpa de ser el hijo menor, de ser el favorito de su padre. Sus hermanos lo venden y él lo dieron como por muerto. Él termina esclavizado, y cuando Dios lo libera, vemos situaciones que pasa con la esposa del faraón y cómo las consecuencias que trajo eso a sus vidas. Termina preso, vuelve otra vez y sale. Cuando sale, da la profecía, y el Señor estaba buscando que en el momento donde su pueblo iba a pasar por escasez durante ese tiempo, él había puesto, la historia se había escrito, y Dios había puesto a José allí con la única intención de alimentar a su pueblo, porque lo iban a necesitar. Dios conoce todo lo que desde el principio Él conoce el final. En la reflexión final, Núñez concluye: los caminos de Dios son una representación de su voluntad, y esta es un reflejo de su carácter. No podemos conocer sus caminos en su totalidad, pero podemos confiar en sus formas, porque Él nos ha revelado su carácter en su palabra, y específicamente en la historia que ha concluido entre Él y su pueblo, que está a nuestra disposición. Lo vemos en el día de hoy. Un siervo que no confía en el carácter de Dios no está listo para servir. Tenemos que confiar en ese carácter. Dios tuvo que convencer a Moisés primero de que ciertamente Él es el gran yo soy. Éxodo 3:14. Capaz de obrar milagros con su poder y capaz de dolerse profundamente por la opresión del pueblo hebreo a manos de los egipcios. Una vez que Moisés se convenció de esto, estuvo dispuesto a regresar ante los hijos de Israel y ante el faraón tan solo con una vara en su mano. Una vara en su mano. Es interesante ver cómo la vara de Moisés había usado por muchos años. Éxodo 4:17 continuamente la estaba utilizando, y a la que podríamos llamar la vara de Moisés prontamente pasó a ser la vara de Dios. Éxodo 4:20. En adelante sería la vara de Dios, porque Él la usaría como símbolo para la realización de sus milagros, o como símbolo de su fianza como pastor de su pueblo. Notable que cuando Moisés le pregunta al Señor: ¿con qué yo voy a ir allá? Y que tú tienes en tu mano, le pregunta: una vara, ¿con eso tú vas a ir? Dios está dispuesto a utilizar las herramientas que nos ha puesto ya en nuestras manos. A veces nosotros queremos ser los mejores, el mejor el teólogo que puede existir, y es bueno que nosotros nos alimentemos, pero nos comparamos con algunos grandes teólogos. Yo no soy como fulano de tal, yo no soy como fulano de tal.
¿Qué vara Dios te puso en tu mano? Dios está dispuesto a utilizarte tal como tú eres. Llega a la presencia del Señor, humíllate ante la presencia de Dios y Dios te mostrará su voluntad, y esa voluntad tú se la reflejarás al pueblo que necesita escuchar esa palabra de Dios. Si Dios es el autor de nuestra historia, continúa diciendo Miguel, y nosotros no conocemos la historia completa, es lógico pensar que nuestra mayor búsqueda debe ser la búsqueda de su presencia. Por otro lado, no hay nadie ni nada en el universo que tenga la estatura de nuestro Dios. Él es el autor de todo lo que existe fuera de sí mismo. Además, en ningún otro lugar encontraremos lo que encontramos en Él. Miren lo que encontramos en Él: perdón, redención, vida eterna, paz, gozo, significado, propósito, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, podríamos hacer esta lista interminable de las bendiciones que recibimos en el Señor. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Una vez más, seguimos sus caminos, es seguir su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Al final de nuestros días, diremos entonces, como James Montgomery dijo, miraremos hacia atrás y concluiremos que nuestras vidas fueron bien vividas y estaremos satisfechos. Y eso nos da el pie para poder plantear lo que sería nuestro próximo tema. Una vida bien vivida es el tema que estaremos en el próximo discipulado. Dando las gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos ha permitido poder estudiar su palabra y este discipulado familiar, para que el Señor sea glorificado. Y recuerde siempre acercarse a la presencia del Señor, y sin duda saldremos transformados de ese lugar de su presencia. Padre, gracias te damos, porque tú eres maravilloso, porque tú provees, Señor, por medio de las redes sociales y la tecnología, que podamos llegar hasta cada hogar, Señor, y que podamos hablar, Señor, de tus maravillas, y que seamos unos siervos que añoren y deseen la presencia del Señor. Moisés, un siervo tuyo, Señor, que tú llamaste, lo llamaste con imperfecciones, quejándose muchas veces, y en este momento donde Dios, tú le habías decidido que no ibas a caminar con tu pueblo, sino que ibas a enviar un ángel, él clama pidiendo misericordia para que, Señor, tú consideres caminar con tu pueblo. Aun cuando, Señor, es un pueblo duro de servir, vemos que tú, Señor, por la dedicación de Moisés, por un siervo que ignoraba estar en su presencia, perdonaste a su pueblo y caminaste con ellos. Señor, gracias por tu maravillosa paciencia. Gracias por tu maravillosa gracia. Gracias, Señor, por tu maravillosa misericordia que no merecemos. Ayúdanos, Señor, cada día a añorar más tu presencia, Señor, en nuestras vidas, y que podamos reflejar para poderte, Señor, hacerte famoso a ti y no nosotros. Que la gloria sea para ti. Damos gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho.